Bueno, acá me da pie a decirle que, bueno, el de nuestro circuito, vamos a decirlo así, es donde generamos la energía eléctrica. A continuación, podemos tener a la salida del transformador, normalmente no va directamente generando al valor que va a la línea. Tenemos un transformador, entonces tenemos acoplado nuestro circuito equivalente a un circuito equivalente de un transformador. A su vez, ese transformador va a la línea también tiene resistencia, inductancia y capacitancia, entonces tiene su circuito equivalente. Y así sucesivamente se va conectando a otros transformadores y a otras líneas. Entonces, de acuerdo a donde está el cortocircuito, ustedes tienen que hacer su esquema circuital y de acuerdo a donde se hizo el cortocircuito para la protección correspondiente, va a ir sumando impedancias. Lo único que tenemos acá, que bueno, en este caso es una impedancia variable en función de la corriente que va a tomar la carga. Entonces, por eso asociamos nosotros como ingenieros electricistas todo a circuitos equivalentes. Y en esta área de la máquina estamos viendo cómo determinamos para una máquina que se le puede hacer un ensayo, determinar sus parámetros característicos. Entonces, podemos, es decir, hacer un estudio desde un punto de un escritorio, ¿no es cierto?, de nuestras máquinas, y qué es lo que normalmente se hace, ¿no? Es decir, estamos dando las herramientas para poder iniciarse recientemente en el estudio del comportamiento de las máquinas. En instalaciones hacen eso, cálculos de corrientes para poner protecciones y distintos valores de seccionadores, interruptores, todo lo que sea, pero tienen que conocer valores de tensiones, corrientes y sobre todo las corrientes limitantes, que son las corrientes de corte, para que los accionamientos funcionen. ¿Estoy equivocado en eso, Julio? Estás mudo. Está muteado, Julio. Hablé al pedo. No, digo que no, que está perfecto. Lo que pasa es que justo bajé porque me mandaron un mensaje. No, está perfecto. O sea, lo que pasa es que hay veces yo trato de recordarles, porque a mí me pasó que después no entendía las cosas de por qué los fenómenos se van concatenando. Entonces después resulta que uno dice, ¿y por qué sucede tal cosa? No, pero escúchame, esto lo vimos en la otra materia. Y la realidad es que esto es una gran continuidad de toda la ingeniería. En esta parte es donde arranca la parte de ingeniería electricista, vamos a decirlo así. Sí. Acá donde están viendo realmente, acá en medidas, electrotecnia por ahí, no me desmerezco electrotecnia, pero electrotecnia son más herramientas, ¿está bien? Importante porque le da todas las herramientas que necesitan para comprender toda el área de ingeniería, pero donde empiezan a coquetear con la ingeniería son las primeras materias que son en medida y en máquinas, que no dejan para un ingeniero electricista de ser materias introductorias, porque las verdaderas problemáticas las van a tener en instalación, en transmisión, en distribución, ¿sí?, en sistemas de potencia. Pero bueno, todos esos sistemas están generados o son parte de máquinas eléctricas, generadores, transformadores, equipos de medición, que son las cosas que vieron en esta materia introductoria, y que a su vez las resuelven con la electrotecnia que vieron electrotecnia 1, 2 y 3, los que tienen 3 electrotecnia. Así es más o menos la carrera. Es SACI, diría. SACI. Bueno. Bueno, acá está las dos características que determinadas por ensayo. El método de la impedancia sincrónica tiene aplicación limitada, se emplea con fines cualitativos donde se requiere poca precisión. El valor de la impedancia no es el de las condiciones reales cuando la máquina trabaja en carga debido a la saturación del circuito magnético. Hay otro método, digamos, que se llama método de Blonder o de Potier, ¿no es cierto?, que es una construcción que es muy geométricamente complicada, pero es donde aparecen todas las reacciones que aparecen las fuerzas. Ustedes saben que
los amperes pira o crean la fuerza magnetomotriz. Entonces, como varía la corriente, las espiras son las mismas, la corriente es variable, las fuerzas magnetomotrices son variables. Y todas esas reacciones producen comportamientos, pero para que entiendan un poco el comportamiento de la máquina es que vemos impedancia sincrónica, que tiene su limitación, dice acá, es un método bastante rudimentario. Entonces, la FEM de este método está originada por el flujo en vacío, mientras que en carga, además de este flujo, existe el flujo creado por el inducido, por la corriente del inducido. Entonces, esto es una aclaración de que esto les da un poco de conocimiento, pero no es, se aleja un poquito de lo real que ocurre en la máquina. Pero para que vayan entendiendo un poco, digamos, el que realmente después entrará en otro método de determinación de la característica de la impedancia sincrónica. Supongo que hoy hay programas de resolución, ¿no, Julio? Sí. Hoy ya olvidaste. Aparte, el fabricante normalmente da todos estos datos. O sea, salvo que trabajen en una empresa donde hacen generadores y haya que ensayarlos, y hoy hay tecnología donde hay programas, ustedes mismos ya podrían tranquilamente, con sistema de adquisición de datos, tranquilamente poder tomar datos, estos mismos datos, y poder graficarlos. Los métodos que usábamos nosotros son métodos gráficos, ¿no es cierto? Porque o abacos o tablas en base a datos experimentales que teníamos, pero hoy con los programas supongo que esto es una papa, ¿va? Si pero ustedes el concepto de lo que ocurre lo obtienen acá. Fíjense que creo que si no estoy equivocado, cuando planificamos el ensayo indirecto del motor asincrónico, o sea, el motor que vimos anteriormente, ¿bien? Que no es ni más ni menos que un ensayo en vacío, un ensayo en corto y una medición de resistencia y alguna particularidad en ese ensayo en vacío para determinar la separación de pérdida. Lo hicimos con una máquina, lo hicimos a través de una placa adquisidora de datos, ¿bien? Y un sistema de un software, ¿bien? Que es el mismo software que usan para medidas, el LabVIEW. ¿Por qué? ¿Nos sirve a nosotros? O sea, ¿nos mejora la cuestión nuestra de enseñarle máquina? Para nada, al contrario, por ahí solapa lo que nosotros queremos mostrar, que es a mí no me interesa que ustedes sepan el ensayo, lo que me interesa es que conozcan el efecto que se produce al hacer ese ensayo y para qué se hace ese ensayo. Pero la realidad es que decidimos hacerlo así, o sea, hace un par de años, y hacer esa mesa, porque nosotros queríamos ver que hay actualizaciones ahora. No hace falta hacer las cosas, hoy hay muchas cosas que directamente las hace una máquina. Bueno, en este caso lo que hicimos fue semi-automatizar ese ensayo. ¿Está? Creo que lo tienen grabado, ese ensayo, en la práctica. Bueno, y acá terminamos la parte vendría a ser del generador como máquina. Como determinación de los parámetros de las máquinas. De la máquina. Ahora tendríamos que entrar al generador ya en sus formas de uso. Bien. Tenemos un ratito, ¿querés que arranquemos, Eduardo? Como quieras, sí, sí. Denme un cachito que lo tengo que buscar, pero creo que en un acto lo tenía preparado. Déjenme que. Lo que pasa que yo en la pantalla lo tengo a ustedes, tengo lo del screenshot, tengo todo y. Ahí está. Y tengo que. Compartir pantalla. Sí. Pingui. Esta es. Esta. Pingui. Presentación. Vuelvo acá. Screenshot. Tuku. Pingui. Pingui. ¿Estamos? Sí. No, pero esto es lo que acabamos de ver, ¿no?
No. Ahora creo que agregamos ahora el acoplamiento de los alternadores. Acoplamiento en paralelo. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, hablando de transmisión, ahí tenemos la República Argentina con todo su circuiterio del anillo de conexión. Fíjense que todos los alternadores de nuestro sistema de generación está aportando energía al circuito, al anillo prácticamente interconectado. Al sistema interconectado. Igual les voy a decir que esta foto es un poquito más vieja. Si nos da tiempo, en algún otro momento entramos a la página del ENRE o a la página de Camesa y tenemos un mapa más actualizado donde podemos ver los generadores, podemos ver todo. ¿No lo hicimos el primer día de clase? No, ¿no? Con ellos sí. No me acuerdo, Julio. Habíamos entrado una vuelta a una página, nos mostraste el mapa de todo. Estuvimos viendo. Con ellos fueron, me parece. Sí, estuvimos viendo el sistema interconectado, ¿no? Sí. O sea, me confunde con. No me acuerdo si fueron con ellos o con los industriales. Sí, nosotros vimos en esta materia. Bien. Al principio, bueno, no sé si la primera o segunda clase, algo así. Sí, la primera clase. Entonces, bueno, este es un diagrama parecido, pero más antiguo, digamos. Porque sí, fíjense que acá abajo, Río Gallegos, toda la parte de acá, toda la parte de Santa Cruz acá, no está interconectada. Y acá ahora hay una línea de 220 kilovolt que llega hasta acá, hasta casi Río Gallegos. ¿Bien? Sí. Está casi todo el sistema, casi todo el país está interconectado. En definitiva, lo que está mostrando esta filmina, ¿no es cierto?, es que el alternador puede trabajar, que ya lo hablamos, en una forma aislada, con un vecindario, un elemento donde, de acuerdo a la demanda, es el tamaño que tiene, bueno, y se hace funcionar de acuerdo a la necesidad que tiene de una tensión y una frecuencia. Y el comportamiento es totalmente independiente, ¿no es cierto?, lo podemos manejar. Mientras que cuando está interconectado, lógicamente ese alternador está en paralelo con otros. Entonces, toda esa energía es el que va a regir, digamos, las condiciones a las cuales tienen que trabajar todos los generadores, todos los alternadores. Entonces, va a depender de esa fuertemente en función de la carga que alimenta y si el generador funciona en red aislada o sistema interconectado. ¿Sí? Entonces, el comportamiento es distinto. Lo que nosotros vimos en la red aislada es lo que estuvimos viendo hasta ahora. Ahora, la necesidad de poner en paralelo ocurre lo mismo que en el caso de transformadores. O bien tenemos que sacar un alternador para hacer mantenimiento o reparación, ¿no es cierto? O un aumento de la demanda tiene que entrar en paralelo con otro sistema. Entonces se dan condiciones que se tienen que cumplir en la forma similar a lo que vimos en transformadores. Entonces, las variables básicas están dadas acá, ¿no es cierto? La operación de un alternador en una red aislada es realmente simple. Se regula la velocidad para controlar la frecuencia. Con la ecuacioncita de frecuencia y pares de polos, fíjense la regulación de la velocidad, mecanismo que regula el caudal de agua que viene de un dique, ¿no es cierto? Sale por la turbina y va a circular, va a mover el inductor a cierta velocidad y me va a determinar la frecuencia de la generación que tenemos. Bien, entonces ahí figura subir N o bajar N, me va a determinar la compuerta de cierre de la palanca de la vena líquida que figura ahí. Entonces eso va a determinar que yo pueda obtener una frecuencia más alta o más baja que la requerida. O si hay mayor demanda y baja la velocidad, ¿no es cierto?, yo puedo darle más caudal para entregar más potencia. El segundo punto es regulación de la tensión, que en definitiva es lo que me determina la operatoria de estas curvas que ya hemos visto de características en carga de la máquina. La tensión de salida va a depender de la ecuación de generación, velocidad del giro de la máquina motriz,
me va a dar la frecuencia, el 444, el factor ese de forma y todas las variables que teníamos, que intervenía, que era una constante, la frecuencia, el número de espiras de la fase, ¿no es cierto? La corriente de excitación me va a variar la fuerza electromotriz sub 0, la corriente del inducido y el factor potencia de carga. Es decir, son todas las variables que va a depender la tensión de salida. ¿Por qué? Vamos a tener, en función de la impedancia interna de la impedancia sincrónica, cómo cae la tensión, si es capacitiva o inductiva, y bueno, todas las variables que me va a modificar la tensión, las tenemos ahí. Y las vamos a ir corrigiendo en función de la corriente de excitación, ¿cierto? La ecuacióncita se recuerda ahí, que es la curva de regulación que tenemos, de acuerdo a la característica del factor de potencia que nosotros tengamos, capacitivo, inductivo o resistivo, para mantener la tensión constante. Ese es el funcionamiento de nuestro alternador, que es lo que hemos visto hasta ahora. Por el comportamiento que tenemos cuando entramos en paralelo, es distinto. Por lo tanto, vamos a ver, bueno, ahí está la composición de las dos. O variamos la regulación, o la regulación de velocidad, o la regulación de la excitación. Para variar la excitación a través de la excitatriz para regular la tensión de salida que nosotros tenemos. Eso es un resumen de las dos variables que tenemos. Seguimos, a ver si ya entra. Sigue con, sí, yo enseguida quiero saltear los circuitos, los fasores que tenemos. ¿Sí? Esto ya lo vimos. La operación en alternador en red aislada es relativamente simple. El factor de potencia definido por la carga me da la potencia activa que yo tengo que entregar y la potencia reactiva. Entonces, la tensión, la corriente totalmente inductiva, ¿no es cierto? La reacción que tenemos en la impedancia sincrónica, y de la de vacío menos la caída interna me da la tensión en bornes. Si la carga es capacitiva, fíjense que para una misma fuerza electromotriz, manteniendo la excitación constante, la tensión en bornes va a aumentar en ese valor que tenemos. Y si es resistivo o inductivo, también lo podemos determinar. Tenemos la caída en la reactancia sincrónica, entonces la fuerza electromotriz que nosotros tenemos en vacío menos esa caída me da la tensión en bornes. ¿Sí? Es más de lo mismo que ya hemos visto, ¿no? Bueno, acá lo que está haciendo una especie de control, sistema de regulación sobre la corriente de excitación, las dos variables. Fíjense entonces, si baja la velocidad, ¿no es cierto? Tenemos porque entrega más carga, tenemos que abrir la compuerta para que la turbina dé más potencia y pueda entregar y no me varíe la frecuencia. O la excitación, ¿cierto? Variamos la regulación de la tensión sobre nuestro sistema excitatriz para mantener la tensión en bornes. Es acá los dos puntos en forma simultánea. Acá lo que podemos decir, Eduardo, para yo poder, por metido sí, nomás, que como son independientes los dos factores. Sí, que ese esquemita que está ahí arriba, que está casi con letra de máquina. Sí, es un control. Bien, es un control. Que son los controles que traen normalmente los generadores que nosotros compramos para ciertas actividades. Los grupitos no voy a hablar de los generadores más chiquitos, porque esos prácticamente los controles son manuales. O yo le puedo variar la excitatriz, si me permite, o le varío la velocidad del motor a explosión, entonces varío la frecuencia. ¿Está bien? Y normalmente por ahí variando solamente la velocidad del motor de explosión, juego con las dos variables porque ya están prearmadas para que sea así. Pero cuando los generadores son un poco más grandes, más importantes, que tenemos y por ahí son para cosas específicas, traen un sistema de control, el cual, en función de la naturaleza de la carga y la potencia que yo estoy tomando, me va a regular un parámetro o el otro, o se va a acelerar la máquina, o va a excitarla, ¿bien? Cuando los sistemas eran electromecánicos, existía lo que llamaba un gobernol, ¿bien?
que lo que hacía era mantener la frecuencia constante. Ese gobernador lo que hacía, se llamaba así, era censaba la frecuencia y por otro lado, las revoluciones del motor. Jugaba con las revoluciones del motor a explosión, en este caso, estoy hablando de un generador de los que se puede, diésel o naftero. Y después estaba el regulador de tensión, que censaba la tensión y actuaba sobre la excitatriz de la máquina para mantener la tensión constante. Entonces, nosotros, para aplicaciones específicas que se necesitan tener generadores, tenemos generadores que se autorregulan. ¿Bien? Era eso nomás, Eduardo, perdón. No, está bien. Estoy contestando un mensaje. Bueno. ¿Qué pasa? Acá lo estamos viendo como una entrada de agua, como si esto fuera una central hidráulica, y está muy bien. Es Pero un ustedes control de piensen velocidad. que estamos hablando de generadores. Generadores podemos tener generadores de 500 watts hasta tener generadores de 500 kilowatts, o más grandes, inclusive. ¿Está bien? Del orden de los megawatts. O sea, cada uno va a tener su impronta, sus necesidades, sus formas de digamos, hoy directamente regulan todo electrónico, porque imagínense que hoy hay inyección electrónica, o sea que hay una computadora que directamente maneja la inyección de combustible al motor a explosión, y por otro lado la regulación de tensión se hace a través de una placa, ¿bien? Dependiendo si es un generador brushless o es un generador con anillos, y listo, ya está. Ni siquiera es electromecánico. Antes era un bracito que movía con un motor por paso, que movía el acelerador de la máquina. Sí, Complejo. un sistema centrífugo, ¿viste? No, eran Era complejos. complicado. Bueno, sigamos. Este es el resumen del sistema aislado. Como Bueno, para mantener frecuencia y tensión constante. El funcionamiento correcto. Claro. Entonces, Varía la variación de la potencia de carga, varía la velocidad, regula la velocidad y la potencia de la máquina. Y variación de la tensión, regula tensión y excita el alternador. ¿Para qué? Para mantener la tensión constante, acá para mantener la frecuencia. Bien, era un poquito lo que estuvimos hablando, ¿no? Profe, sí. Una consulta, porque había visto que para la tensión de salida puede depender de la velocidad de giro. Esa por lo general no se varía, ¿o no? Porque la frecuencia siempre es 60 Hz. Lo que pasa es que no están separados, no son procesos totalmente separados. Sí, variando la excitatriz, seguro que varió la tensión. Pero cuando yo varío el régimen de vueltas, si se acuerdan de las primeras de K por N por el flujo, siempre va a haber una variación de flujo en la máquina, por ende va a haber una variación de tensión. ¿Está bien? Lo que pasa que lo que más produce es una variación en la frecuencia. Entonces es muy difícil con un solo parámetro poder regular las dos cosas. Entonces, mantengo velocidad constante para asegurarme la frecuencia y trabajo con la excitación del alternador para mantener la tensión. Pero obviamente que variando la frecuencia también tengo una pequeña variación de tensión. ¿Quedó claro? Bien, sí. Esto es otra vez, sería el resumen, ¿no? Funcionando como generador aislado, la frecuencia se regula mediante la velocidad de la máquina motriz. La tensión en borne se regula mediante la corriente de excitación, potencia activa, potencia reactiva y el factor de potencia no se controla porque lo define la carga. ¿Está claro? No hay forma acá no hay forma de controlarlo. ¿Por qué? Porque eso es una definición de la carga. ¿Queda claro? Imagínense que yo no puedo tirar potencia al aire. ¿Está bien? No, lo que necesita la carga es lo que se genera. Exacto.
Bueno, acá cuando el sistema, digamos, está interconectado, los elementos están en paralelo, todos los generadores funcionan en forma conjunta para aumentar el rendimiento y la confiabilidad del sistema eléctrico. ¿Sí? Confiabilidad se imagina que trabaja las 24 horas, 365 días del día, no haya corte, y suministre a la demanda instantánea que tenemos. Entonces, para abastecer esa demanda se conectan los distintos grupos en paralelo. Entonces equivale a como si fuera un generador gigantesco en el que prácticamente la tensión y la frecuencia se mantienen constantes. Entonces, para una red de potencia infinita, no sabemos cuánto, de acuerdo a la demanda instantánea de cada momento, nosotros vamos a generar con distintos alternadores, entonces constantemente están entrando y saliendo del sistema paralelo, y consideramos que la tensión es constante y la frecuencia es constante de ese sistema, que es lo que los usuarios necesitan, ¿no? Vamos a la otra filmina. La conexión en paralelo de un alternador o generador implica una serie de operaciones que se denomina sincronización de la máquina. Para sincronizar un alternador es necesario que la tensión instantánea del generador tenga igual magnitud de fase que el valor instantáneo de la tensión de la red. Entonces, el generador 1, vas a suponer que la red, el generador 2 sería el que va a entrar en paralelo. Entonces, la tensión tenga la misma magnitud, valor de fase, que la tensión de la red. La operación en paralelo solo es posible si E1 e E2 tienen igual módulo de fase, es decir, la tensión, el momento de cerrar el paralelo, es igual a 0. Entonces ya nos está dando la pauta de que yo tengo el sistema de G2, que supongo que G2 es el que entra en paralelo. Nosotros tenemos que lograr que tenga el mismo valor variando la excitación y la misma velocidad para generar la frecuencia del sistema que hoy está en paralelo. ¿Sí? Intuitivamente ya estoy viendo que tengo que lograr eso. Vamos a la siguiente filmina. Entonces, las condiciones para la puesta en es igualdad de frecuencia, igualdad de tensiones del generador y la red, identidad de las fases, RCT, R con R', S con S' y T con T', igualdad de secuencias en el orden de fase en un sistema trifásico. ¿Sí? No puede tener una terna inversa respecto a la otra terna del equipo que estamos funcionando. Entonces, las 4 condiciones que tenemos que lograr con nuestro alternador para entrar en paralelo están dadas en esas condiciones de puesta en paralelo. Acá, como ven, es la imagen de una sala de operaciones donde tendrá, digamos, un sistema de red y el sistema de despacho de carga de cada uno de los elementos que me permite regular mi sistema, que es automático. Normalmente es control lo que hace, pero bueno, las modificaciones se van haciendo. Nosotros lo que vamos a hacer en forma para que se pueda interpretar cómo es la maniobra. ¿Esa, profe, son esa serie de operaciones que dijeron como sincronización de la máquina? ¿Esas 4? Exacto. ¿Sí? Es decir, estas son las condiciones que tiene que cumplir un alternador para poner en paralelo con otro. Si el alternador es el sistema interconectado, lo que vamos a hacer nosotros para entrar, cumplir las condiciones que tiene el sistema. Lógicamente, tenemos que tener medidor de frecuencia, un voltímetro para ver las tensiones del generador y la red, ¿no es cierto? Las dos tensiones comparativas, identidad de las fases R con la R de la red con llamo red por llamar al sistema que vamos a entrar interconectado, pero pueden ser 2 generadores independientes para ponerlos en paralelo. Sí, no necesariamente tendría que ser una red. Exacto. Digamos que una red es un generador de potencia infinita. Entonces podrían ser 2 generadores de potencia finita. Bueno, acá tenemos un esquema y una maniobra de acoplamiento sencilla como la que tenemos en el laboratorio. Si nosotros tenemos nuestro
alternador, que lo hacemos funcionar, y lo ponemos en paralelo con la red de entrada de la facultad. Entonces, esa red de potencia infinita, ¿no es cierto? Yo voy a conectar mi generación aportando energía a la red. Por lo tanto, fíjense que la fase R va a ser conectada con R', S con S', T con T', de mi generador. Voy a tener puestos voltímetros, ¿no es cierto?, de las tres fases. Voy a tener unas lámparas que van a estar, esas lámparas amarillas, que están tomando la tensión relativa entre las fases correspondientes de cada alternador, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me va de esas lámparas? Van a encender de acuerdo a la diferencia de tensión que tengamos entre la fase R y R', la S, S' y la T y T'. Entonces, la intermitencia que va a tener, ustedes fíjense que si hay un fasor, supongamos que hemos logrado el módulo de la tensión, pero uno tiene distintas frecuencias, vamos a ver que las lámparas parpadean de acuerdo a que tenga tensión cero o tensión doble de los dos, cuando están los dos alternadores en la posición de fase. Entonces, ese sistema, método de las tres lámparas, me permite interpretar el fenómeno. Hoy en día, digamos, todo eso se hace a través de sistemas que se llaman sistemas sincronoscópicos, el cual realmente me está diciendo en qué punto yo tengo que producir el cierre de ese interruptor general de acoplamiento. Vamos a seguir, así vamos interpretando un poquito mejor. Lo primero que se hace, se lleva la máquina G, ¿cierto?, nuestro alternador, a la velocidad de sincronismo. Entonces, la velocidad de sincronismo actuamos a través de mi motor impulso, número 1, ¿no es cierto?, a que me produzca una tensión, vamos a considerar que está en estrella, ¿no es cierto?, R', S' y T', ¿no es cierto?, tomando el valor de la tensión R' como testigo, ¿no es cierto?, me va a dar una tensión alterna de cierto módulo. Entonces, voy a lograr que ese fasor de tensión esté con una revolución en función del valor de velocidad nominal de mi generador que me dé una frecuencia de 50 ciclos. Puede haber un frecuencímetro o lo podemos tomar referencia con el prendido y apagado de las lámparas. Entonces, yo logro actuar sobre la velocidad para definir la frecuencia. Una vez obtenida la velocidad de sincronismo, fíjense que al estar puestas las lámparas, cada una en su fase correspondiente, las tres van a encender y apagar al unísono hasta que concuerde la frecuencia de R con la frecuencia de R'. Entonces, si yo logro que esa tensión diferencial que hay entre las dos se queda quieta, la lámpara va a quedar detenida, quiere decir que las dos están girando a la misma frecuencia. Y si estuvieran apagadas, quiere decir que están en oposición de fase, ¿sí? La tensión sería, digamos, cero entre las dos generaciones. Vamos al punto 2. El punto 2 es lograr generar en forma que el voltímetro V3 marque lo mismo que el V2. ¿Ven? La generación de referencia V2, que es la red o la línea, y genero V3 a la misma tensión y logrado que uno genere la misma frecuencia, yo ya tengo condiciones de casi la puesta en paralelo. Entonces excita el generador G de forma que el voltímetro V3 marque lo mismo que el V2. Bueno, acá tenemos las dos tornas, las dos ternas, la de la línea y la de nuestro generador. Si la secuencia de la red y el generador son coincidentes, los fasores superpuestos son los siguientes. La red es BR, BS, BT con una pulsación, es decir, una velocidad angular W. El generador que voy a entrar en paralelo tiene BR, B'R, B'S y B'T con una pulsación W'. Entonces, si yo he logrado, digamos, las lámparas que están puestas, tomando el valor de tensión de cada una de las dos, logro que se superpongan,
variando la frecuencia respecto a la otra, que tengan la misma, sería igual 0 si logro posicionarlo en ese punto de superposición. Las lámparas estarían apagadas. En ese momento, si la tensión BR y BR' son iguales y la lámpara está apagada, puedo cerrar el interruptor. Puede ser que mi terna gire a 50 ciclos, pero esté en posición, entonces tengo que acelerar una o desacelerar, cosa de lograr la superposición de las tensiones. Bueno, acá lo que está diciendo, la frecuencia de la red es distinta a la frecuencia del generador. Entonces, lo que ocurre, ¿no es cierto?, que esa terna, si está a distinta frecuencia, ¿no es cierto?, hay un desplazamiento, digamos, de las ternas, se ve más en el diagrama anterior, que uno giraría respecto al otro. Vamos a suponer la de la red quieto en el espacio y el otro está girando. Entonces, si no giran a la misma frecuencia, las lámparas van al unísono, van a encender y apagar. Acá lo que están haciendo con un sistema de un osciloscopio, la posición fundamental y la pulsación de batido, donde me produce que hay una diferencia de velocidad, es decir, se produce punto cero, un máximo y vuelve a cero, es decir, es la posición relativa entre un fasor y el otro fasor, del generador propio y el de la red. Todas esas pancitas, en función de cuánto es el desfasaje de frecuencia entre un sistema y el otro, la frecuencia de esas panzas, de ese batido, es lo que nos va a dar a nosotros cómo se prenden y se apagan las lámparas. Cuando más se acerquen las dos frecuencias, más tiempo va a ser el cero y más corto va a ser el batido, hasta que en un momento va a ser todo cero y las lámparas van a estar apagadas. Bueno, se comprueba que las lámparas se encienden y se apagan simultáneamente. Hay una pequeña diferencia de velocidad o de frecuencia entre uno y otro. Si las luces presentan giratorias, perdón, acá lo que está haciendo es, si se presentan luces giratorias, significa que tenemos una terna que está girando a la derecha y otra a la izquierda. Entonces, nunca vamos a tener una apagada y dos encendidas, es decir, se presentan luces giratorias. Es preciso cruzar dos conexiones, invertir la fase de uno respecto a la otra. A eso se refiere. Entonces, si se comprueba que la lámpara enciende y apagan simultáneamente, si se presentan simultáneamente, si no, puede ocurrir que se presenten luces giratorias, es preciso cruzar dos de las conexiones. Sí. Es la otra forma del punto 4. Fíjense, acá tenemos la superposición. Si tenemos una distinta de otra, situación inicial, generador, igual secuencia. Igual módulo de tensión de la red y la máquina, igual módulos de fase de la tensión de la red y la máquina. Es decir, en realidad, el encendido y apagado es simultáneo en las tres, si no hay que hacer una inversión de fase de una de ellas. Bueno, la maniobra a través de un sincronoscopio de aguja de LED, ¿no es